Bueno, parte 2. La historia, por decirlo de alguna manera, del principio de autoridad tiene que ver eh, con cómo se organiza el conocimiento y cómo se organiza política, social y económicamente las civilizaciones humanas, ¿no? Eh, Podríamos pensar en una primera instancia del principio de autoridad ligado fuertemente a lo sagrado, al rito, y después con el desarrollo del monoteísmo a la religión, ¿no? Entonces vamos a encontrar las raíces de este principio de autoridad en la educación y en la sociedad en general. Las vamos a encontrar en las sociedades medievales y fundamentalmente en los primeros años de la modernidad, donde la Iglesia y la religión siguieron teniendo mucho poder, ¿no? Particularmente nos interesa que puedan visualizar este principio de autoridad religioso en una atención que pedagógicamente va, una atención pedagógica del principio de autoridad y expresamente político que seguramente vamos a retomar con otras lecturas y en otros análisis. Eh, el principio de autoridad de educación religiosa encuentra una gran tensión a partir de la modernidad, si pensamos en la modernidad como el descubrimiento de América por Europa, ¿no? Como cuando Europa descubre América en 1492, ¿no? Si consideramos ese hito como el inicio de la modernidad, a partir de la llegada de los europeos a nuestro continente, comienza todo un periodo en donde podríamos decir, se comienza a provocar movimientos que van a desencadenar luego en la secularización, ¿no? En lo que va a ser la división de lo religioso y de lo estatal. En este periodo que va desde 1492 hasta la formación de los estados nacionales en el siglo XIX, finales del siglo XIX, estos 500 años, lo vamos a ver desarrollado en términos religiosos al principio de autoridad en dos grandes líneas, una la línea católica y otra la línea protestante, ¿no? Refiriéndonos a Occidente siempre. Eh, en 1534 se funda la Compañía de Jesús, ¿no? Más conocidos como jesuitas, que va a ser el sector de la iglesia que más va a estar ligado a lo educativo, ¿no? Sus misiones, sus claustros educativos, sus universidades, ¿no? La educación católica está en Occidente bien ligada a la historia de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, como les decía, se fundó en 1534. Ya a principios del siglo XVII, 1618 aproximadamente, comienza la guerra, sí, 1618 comienza la guerra de los 30 años, la guerra entre católicos y protestantes que, como ya sabemos, recorre todo el mundo europeo, ¿no? Esta guerra va a tener un efecto pedagógico en términos de lo que va a ser el concepto de alfabetización. Para la iglesia protestante, la conexión divina entre el ser humano y Dios no necesita la mediación de un párroco, sino más bien la lectura misma de la Biblia, la lectura de la palabra de Dios. Y para que todos y todas pudieran acceder a la lectura de la Biblia, había que enseñar a leer en un contexto en donde ya todos sabemos, en la Europa del siglo XVII, era una Europa fundamentalmente analfabeta, ¿no? Entonces podemos encontrar en los protestantes el primer interés social, político, por alfabetizar a un otro, a una otra.